Vamos a compartir esta clase del Seminario Teológico ULAP, Bendecidos para Bendecir, así que vamos a compartir este tiempo y te animo a que tengas tu Biblia si querés o tu celular para buscar también los pasajes por ahí. Y bueno, vamos a compartir este tiempo, así que vamos a orar, te invito a que oremos juntos y podamos compartir este tiempo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra nos acerca a ti, nos revela, Señor, todos los misterios que necesitamos entender para agradarte. Te doy gracias por toda la riqueza de tu palabra. Bendice, Dios mío, a todos los que van a estar del otro lado, que van a compartir, que van a escuchar, que tu palabra los ministre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos para compartir los libros históricos del Antiguo Testamento y bueno, sabemos que la historia son en este caso acontecimientos que contribuyen al cumplimiento de las Escrituras, ¿sí? Tanto hablando de genealogías como de acontecimientos, profecías que se cumplieron y todo esto va sumando para corroborar la veracidad de la palabra. Y por esto son muy importantes los libros históricos y mucho más. Para los judíos, ellos tenían en cuenta cada detalle, por eso es que justamente la Biblia contiene un alto contenido de toda la genealogía desde el principio hasta Jesucristo. Y para nosotros también debe ser importante porque es como que por ahí si querés dudar decís no, pero es cierto, se cumplió, entonces eso nos ayuda. Bueno, los libros históricos del Antiguo Testamento son 12, a ver si nos acordamos. Empezamos por Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. No sé si lo dije todo, pero bueno, son 12, ustedes los cuentan y si no, lo vemos. Sí, a ver, sí, creo que no me salté ninguno. Bien, quiero explicarles que los libros en la Biblia no son de una forma panorámica, así como que es una línea del tiempo que se cumple. En sí son como pirámides, para entenderlo, es como que se sobreponen uno con el otro. A ver, ¿cómo explicar esto? Por ejemplo, en Segunda de Samuel, tenemos en el capítulo 12, tenemos el pecado de David, tenemos al profeta Natán, tenemos cuando viene a decirle todo lo que pasó. Pero cuando vamos a los Salmos, en el Salmo 51, David está orando en base a ese arrepentimiento. Entonces miremos que desde Segunda de Samuel y todos los libros que siguen, que son como 12, 14, recién nos encontramos con los Salmos. Quiere decir que ese libro va sobre esa porción de Samuel. Entonces hay muchos libros que están en el mismo acontecimiento a la vez, pero nosotros los encontramos distribuidos en la historia de la Biblia y pareciera que sucedieron muchos años después. Algunos sí, otros no. Bien, y la mayoría, tratándose de los libros históricos, la mayoría de los profetas están distribuidos sobre las crónicas y los reyes, porque ellos van y le hablan en el tiempo de los reyes, ¿sí? Sin embargo, tenemos los profetas mayores, menores, que están allá después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones, bueno, y ahí recién arrancan los profetas, que esa es una materia aparte. Entonces nos damos cuenta que cómo van puestos a veces en mismos acontecimientos, ¿sí? Y fíjate que si vamos a ver nuestra propia historia, la que estamos viendo hoy, nuestra materia, los únicos profetas que son durante el cautiverio y post-cautiverio, o sea, cuando ellos se están instalando, son Ageo y Zacarías. Ellos son los dos que van y les profetizan. Y cuando ya están instalados, aún hay un problema por algunos motivos y la reconstrucción del templo se retrasa como 16 años. Y ahí aparece el profeta de nuevo a decirle que se habían olvidado de la casa de Dios, que se habían dedicado a sus propias casas con puertas artesonadas y que se habían olvidado del templo y vuelven ellos a edificar.
Después nos queda Malaquías, que Malaquías sí, Malaquías está después de que ya están ahí y antes de los aproximadamente 400 años de silencio, que si nosotros vamos y vemos en ese tiempo, ellos ya después no recibieron más voz profética y hubo un silencio, ¿sí? Ahora también nosotros tenemos similitudes con lo que pasa en los libros de la Biblia que están mencionando. Todos están tipificando a Jesús, están anunciando a Jesús, están profetizando a Jesús. Pero si lo llevamos a nuestras vidas, también. Ahora fíjate, desde el Génesis 3:15, que aparece la mención del pecado, siempre está Jesús, siempre se está hablando de la venida del Mesías hasta que se cumple en el Nuevo Testamento. Pero nosotros también tenemos lecciones muy importantes y que se pueden ejemplificar para nuestras vidas. Por ejemplo, la salida de Egipto, que fue la materia que dio Alberto, poseer la tierra prometida, bueno, no sé, encontrarnos y derribar gigantes por fe, también es nuestra vida. Nosotros salimos de un estado de pecado, de esclavitud, conocimos al Señor y luego enfrentamos, tenemos cosas que enfrentar y es casi lo mismo, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso, bueno, vamos a hacer algo, vamos a repasar la página 2 de las notas, así rapidito. Ustedes tienen las notas y yo quiero decirles el resumen de los libros. El libro de Josué es conquista y división de la tierra de Canaán, al mando de Josué, por supuesto, delegado por Moisés. Jueces es castigo, arrepentimiento y liberación por medio de los jueces. Ruth es la vida y el amor de Ruth, la moabita, y ella elige seguir al Dios de su suegra. También en Samuel tenemos el último juez, el acceso a la monarquía hebrea, reflejada en las vidas de Elí, Samuel, Saúl y David, ¿sí? Tenemos segunda de Samuel, que es la historia del reino hebreo desde Saúl hasta Salomón. Tenemos primera de Reyes, que es la historia del reino unido bajo Salomón y el reino dividido hasta Acaz en el norte y Josafat en el sur. Tenemos segunda de Reyes, que es la historia del reino dividido desde la muerte de Acaz y Josafat hasta la cautividad de Israel y de Judá. Tenemos primera de Crónicas, el reinado de David y su preparación para la construcción del templo. Es un paralelo con segunda de Samuel, pero con un punto de vista sacerdotal y narra todo lo bueno, incluyendo el relato de la muerte de David. Segunda de Crónicas es la historia de Judá desde el reino de Salomón hasta el decreto de Ciro. Es un paralelo también con primera y segunda de Reyes, pero con un punto de vista sacerdotal. Se enfoca solo en el reino del sur y no abunda con el profeta Elías y tampoco menciona a Eliseo. Tenemos a Esdras, que está en la restauración de Judá y Jerusalén después de la cautividad de Babilonia. Tenemos a Nehemías con el regreso del exilio para construir las murallas de Jerusalén. Y Esther, que es el pueblo judío que fue preservado de una catástrofe en el tiempo del rey Asuero. Bien, eso más o menos sería lo que tenemos en las notas. Ahora, ¿cómo hacemos para resumir estos 12 libros? Bueno, vamos a tratar de sacar lo más importante. Y es muy probable que cuando yo esté hablando vos digas, sí, pero relata tal cosa que es re importante. Y ¿sabes qué? Tenés razón, porque todo es importante. Pero bueno, vamos a tratar de compactar un poquito por el tiempo que tenemos y de hacerlo de la mejor manera. Después vos le agregás todo tu conocimiento que algún día me lo podés compartir también. Josué, bueno, Josué, su nombre significa Dios salva o Dios es salvación, y se cree que Josué y Jesús es el mismo nombre. Claro, hay un cambio de idioma, pero también nosotros le decimos Yeshua a Jesús, o lo conocemos así también, pero en realidad Dios salva o es salvación, solamente Jesús nos salva, ¿sí? Así que se cree que es el mismo nombre. Bueno, Josué introduce al pueblo en la tierra prometida, es el legado que le deja Moisés, el mandato, y él tiene que remitirse a esto, que es un desafío muy grande, pero bueno,
Cruzar el Jordán implicaba fe, obediencia, conquista, y si bien hay un montón de pormenores ahí antes de eso, que no podemos detenernos, imagínense el Jordán, que en esa época crecía, se desbordaba, si se veía 3 veces más grande de lo que era, ya de por sí era un gran desafío, casi como para decir, ¿cómo lo hacemos? Pero bueno, sabemos que el arca iba primero con los sacerdotes. Ellos con el arca puesta con las varas en el hombro tenían que mojar sus pies y ahí se supone que iba a suceder. ¿Y saben qué? Como siempre sucedió. Diferente al Mar Rojo, porque fíjense que el Mar Rojo se abre como en 2 partes y ellos pasan por el medio. Acá se detienen las aguas desde el cauce y el agua siguió corriendo y la otra se detuvo como una muralla. La cosa que, como decía el Señor, dijo, bueno, que hagan esto, que primero el arca, ellos lo hicieron y cruzaron en seco el Jordán. Espero no meter el Mar Rojo y era el Jordán, pero estamos bien, ¿no? El Jordán. Así que fíjense que ya habían pasado 40 años desde la generación que cruzó el Mar Rojo, y ya como que esta generación había aprendido un poco, habían aprendido de sus padres, de los fracasos de ellos, que todos quedaron sepultados en el desierto, así que ya no murmuraban, no se quejaban tanto, era un pueblo como más maduro, más calmo. Recuerden que el pueblo que cruzó el Mar Rojo tuvieron una euforia de alegría, panderos, danza, fiesta, y a las 24 horas querían, no sé, volverse, querían la cabeza de Moisés. Bueno, eran muchas emociones muy diferentes. Ya este pueblo no, está como, decía, más calmo, más maduro. Ahora, nosotros también, llevémoslo a nosotros, decía que siempre tiene como, más allá de que está hablando de Jesús, nos habla a nosotros. Nosotros también tenemos que tomar posesión de las promesas que Dios nos ha dado. Él nos salvó, nos limpió, nos perdonó, pero hay muchas cosas que nosotros somos responsables de poder hacer la realidad de nosotros. Es por fe siempre, y tenemos todo para salir victoriosos. Acá no hay diferencia que Dios va a amar más a uno que a otro, no. Tenemos todos las mismas posibilidades. Y ¿saben qué? Dios no nos va a dar nunca lo que nosotros no estamos dispuestos a tomar o a poseer. Así que depende eso de nosotros, no vamos a ir más allá de lo que hemos decidido. Y si hablamos de gigantes, a ver, porque ellos después que cruzaron, ¿qué pasó? Sabían que habían gigantes, sabían que había gente muy brava del otro lado, pero bueno, nosotros acá no tenemos gigantes físicos, pero ya entramos a la nueva vida y ¿qué pasa? Tenemos gigantes, tenemos cosas con las que luchar. A ver, yo tengo un versículo acá que es para nosotros y para nuestro tiempo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te parece que no tenemos nosotros desafíos y gigantes que enfrentar? Claro que sí. Y tenemos algo más, porque si se trata de una batalla, de un enfrentamiento, de bueno, lo que pasó, que vamos a ver luego en Jericó, mirá, nosotros nos dice también en 1 Corintios 10, 4 y 5, dice, porque las armas, resulta que tenemos armas, y claro que sí, es como somos soldados, sí. Las armas de nuestra milicia no son carnales, claro. Ese es el tema, no se ven, pero son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Wow! Hasta tenemos la orden de llevar cautivos también a los pensamientos, que obviamente no se ven, pero es una gran batalla. ¿Y para qué? Porque ellos era para tomar la tierra que fluye leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra de Israel que hasta el día de hoy está en conflicto porque es una tierra muy codiciada, es una tierra muy rica, es una tierra única. Pero nosotros ¿para qué? Bueno, como dice el apóstol Pablo en Efesios 3, en la última partecita del verso 8, dice que él tiene que anunciar este evangelio a los gentiles. ¿Qué evangelio? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es un evangelio rico, es inentendible las riquezas que tiene. Es como,
fluía leche y miel, la tierra era buena. Bueno, lo que Dios nos promete es tan bueno y superior como la tierra de Canaán y más. Canaán, bueno, no es el cielo. Muchos dicen, no, hasta hay canciones que dicen que vamos camino a Canaán para tomar la... No, cuando lleguemos al cielo ya no va a haber gigantes allá. Eso es acá. Por eso es acá donde Dios nos ha dejado tantas cosas, tantas armas, tantas maneras de vivir bien. ¿De acuerdo? Bien, tenemos las 12 piedras. A ver, vamos a sacar algunas partes como las más llamativas. Las 12 piedras que ustedes saben que uno por cada tribu tuvo que... Y no eran piedritas de gullo, chiquititas. Dice que se las pusieron al hombro y las cruzaron. Así que eran piedras bastante grandes, 12 piedras, un buen altar. ¿Para qué? Para recordatorio, para que sus hijos, sus nietos, bisnietos, todos preguntaran y pudieran tener acceso a la información. Teniendo en cuenta que no era como hoy que vamos a una librería o entramos a Google o tenemos toda la información. Ellos tenían algunos que otros papiros y no todos sabían leer, así que esta era una manera de contar la historia. Pero también hay 12 piedras más que es donde estaban los sacerdotes parados, que dice que esas las puso Josué. ¿Y para qué dejar 12 piedras ahí que no se ven? Bueno, ojo que yo he visto documentales que hay buzos buscando a ver si pueden encontrar, pero ¿sabés qué? Yo creo que es un acto profético que está hablando de que Jesús también fue sepultado y aún habla de nuestro bautismo, ¿viste? En nuestro bautismo dice que somos sepultados ¿para qué? Para muerte y nos levantamos en nueva criatura, que tenemos un nuevo nacimiento. Así que esto también es como un acto profético. Bien, ¿se entiende? Ahora, el primer obstáculo que tienen ellos cuando cruzan el Jordán, ¿cuál es? ¿Será Jericó? ¿Sabes que no? Mira, había algo, les había quedado a ellos o sea, pendiente. Y a Dios no le gusta que dejemos cosas pendientes. Esto está en el capítulo 5 de Josué. Y Dios quiere siempre que sea lo nuestro desde adentro hacia afuera, que sea primero por nosotros. Entonces había algo que estaba postergado y era la circuncisión. Estaba postergada desde la rebelión de Cades Barnea, cuando los 12 espías van a ver la tierra, en fin, vienen con mucho temor, solamente 2, Josué y Caleb, creen, están tan mal que estos 10 espías quieren hacer una revuelta, volverse a Egipto, levantarse otro líder. Si no cae la gloria de Dios, se arma un desastre. Entonces, igual pasaron muchas cosas ahí. Bueno, desde ahí no hubo circuncisión. Entonces, ¿qué le dice Dios? Bueno, habla al corazón de Josué, que es el líder, y le dice que se tienen que circuncidar todos, solamente Josué y Caleb, que eran los que estaban circuncidados, ellos no. Solamente ellos no, después todo el pueblo. Ahora, bueno, quiero explicar algo, no sea que alguien se confunda y diga, bueno, entonces tenemos que circuncidarnos. No, mirá, Pablo está hablándole a los romanos en el capítulo 2 y les dice algo así, que la circuncisión válida es la del corazón, la circuncisión del corazón, y que es como en espíritu. Es cuando la palabra de Dios nos quita la dureza, nos quita el velo del corazón, y esa es la circuncisión que vale para Dios. Así que no quería el apóstol Pablo que se confundan. Es más, en Gálatas luchó muchísimo con los judaizantes que querían que los gentiles se circuncidaran. Miren, en un momento, miren lo que les dice Pablo, es como decir, ya estoy cansado, no doy más, no quiero pelear más con ustedes. Y les dice esto, en el capítulo 5, ojalá se mutilasen los que los perturban con el tema de la circuncisión. Mutilar es cortar un miembro directamente, no circuncidarse, porque ya no quería que estén con ese tema. O sea, queda claro que hoy no hay que circuncidarse, si bien los judíos lo hacen porque es su costumbre, su cultura, pero esto no es necesario para la salvación. Bien, así que el tema es, el pueblo de Israel se tuvo que circuncidar justo ahí, habiendo cruzado con Jericó, que tenía esas murallas imponentes y que eran ellos como que estaban invadiendo ese territorio, y circuncidarse en ese momento cuando les llevaba, no sé, por lo menos 3 días reponerse de la circuncisión.
Y sí, porque Dios se glorifica ahí, donde nuestras fuerzas se ven desmejoradas, donde confiamos en Dios y donde tratamos de hacer las cosas a su manera. Josué lo entiende que primero hay que obedecer y bueno, en esos 3 días se va a recorrer el campamento y tiene un encuentro con un ser maravilloso que le dice que es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Obviamente creemos que es una teofanía, Jesús encarnado. ¿Por qué? Porque a los ángeles no se le adora y Josué lo adoró. Él se descalzó y tuvo una charla ahí. Y ¿saben qué? La obediencia trae revelación. Josué no le dijo, no, Dios, yo no voy a circuncidar al pueblo porque si vienen los enemigos no sé qué va a pasar. No, si Dios lo dice, yo lo hago. Y en eso tuvo una revelación, tuvo dirección y respaldo, capítulo 6 de Josué, porque él recibió la estrategia de cómo iba a enfrentar a los enemigos. O sea, la primer batalla, la de Jericó. Y bueno, Dios a veces es muy gracioso también, porque Dios le da la consigna de dar esas 13 vueltas, que no son 7, por si alguien por ahí pensó que eran 7, son 7 días. Así que no solamente dar las vueltas, sino ir calladas, las mujeres calladas, eso era un milagro, que no vayan conversando, hablando, pero todos calladitos, silenciosos, dando todas esas vueltas hasta el último día, que todos sabemos la historia de lo que pasó. Cayeron los muros, ahí sí ellos gritaron, cuando gritan, suenan las bocinas, las trompetas, caen los muros y ahí el ejército entra y toma la ciudad. Solamente Rahab y su familia, como había acordado con Josué. Porque en realidad, si vos te pones a pensar cómo ganaron esta batalla, bueno, a la manera de Dios. Porque las batallas, las tuyas, las mías, se ganan primero en la mente o se pierden primero en la mente. Cuando pensás que no vas a poder, y no vas a poder. Cuando estás seguro y crees, vas a poder. Porque ellos se hubieran puesto en tela de juego y analizar, no era coherente. Pero cuando Dios te dice algo y lo obedeces, no se puede discutir. El resultado siempre va a ser de victoria. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sabemos que, bueno, que viene luego el pecado de Acán, que no tenía que llevarse nada, se lo llevó, lo escondió. Esto hace que enfrenten la batalla de Jai y que Josué, como dijo, bueno, ya ganamos también, vamos a mandar unos poquitos hombres, total. Y no, perdieron, le fue re mal. Josué se pone a llorar, le pregunta a Dios y Dios le dice, levántate, no llores más, no ores más, anda a recorrer el pueblo que pecó. Ahí sabemos todo lo que sigue. Pero en realidad después conquistan esta ciudad porque oraron, pidieron dirección, Dios los guió como lo hace siempre. Ahora, yo creo que la obediencia, mis hermanos, mis amigos, es primero lo primero, la obediencia. ¿Y por qué tenían que destruir a los moradores de esta tierra que iban a poseer? Bueno, simplemente porque era gente muy mala, muy pervertida, gente que más adelante vamos a ver las cosas que hacían, un poquito de paso, mataban sus hijos en sacrificio, hacían cosas tremendas y Dios no quería que su pueblo se contaminara con este tipo de personas y les dijo que tenían que destruir todo. Pero la obediencia incompleta siempre acarrea consecuencias. Fíjate que el pueblo dijo, bueno, pero vamos a dejar algunos para leñadores, para aguateros, para que sean nuestros sirvientes. En definitiva, luego el pueblo de Israel terminó adorando a los dioses de este pueblo. ¿Sabes por qué? Creo yo, porque claro, Jehová de los ejércitos, el que gana batallas, el que abre mares, el que abre ríos, el que hace cosas tremendas. Pero ¿será que este Dios sabía algo de agricultura, de las cosechas? Claro que sí, sí, Él creó todas las cosas. Pero bueno, los dioses de estas tierras eran los dioses justamente de la agricultura. Entonces el pueblo de Israel empezó a ofrecerle sacrificios y se olvidó de su Dios. O sea, la obediencia incompleta es casi desobediencia. Así que hagamos caso. Yo no sé qué te pueda estar pidiendo Dios o me pueda estar pidiendo a mí, pero hagamos caso. Y cerrando este libro, notamos que Josué fue un perfecto sucesor de Moisés. La verdad, muy bueno. Moisés lo preparó. El tema, ¿sabes cuál es? Que Josué no preparó un segundo. Y esto es para reflexionar,
nos parece a nosotros por ahí que nos perpetuamos en un lugar, pero tenemos que formar gente, porque después cuando nosotros no estemos se termina la visión, se termina el ministerio, y créeme que no es la voluntad de Dios. Bien, terminamos con Josué, seguimos con jueces. Al principio siguieron conquistando, pero luego fueron cayendo. ¿Por qué? Porque es como que cuando un auto se le termina la nafta y sigue con el envión y luego va disminuyendo cada vez más, y se paró. Así le pasó al pueblo. Mira, dice en Josué 2:10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué hizo esto? Bueno, que el pueblo perdiera de vista los objetivos. Se levantaron jueces, líderes que eran escogidos por Dios, pero no duraban más de 40 años. Era un círculo que se repetía, ¿viste? Ellos desobedecían, venían los enemigos, los acosaban, clamaban, se arrepentían, Dios los libertaba, respondía a un liderazgo de un juez y luego el juez moría y todos se olvidaban. Por eso no duraba más de 40 años la libertad que ellos podían tener. Y como dice Jueces 22-25, no había rey y cada uno hacía como bien le parecía. Qué triste, ¿no? Como a cada uno le parecía, esto para mí está bien y yo lo hago. Es como una similitud de lo que se vive hoy. Tuvieron jueces destacados a pesar de esto, como Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. El problema del pueblo era la desobediencia. Ahora terminamos con este libro, seguimos con Ruth. Ruth es como amiga, amigable, esto se da en el comienzo, como dice al comienzo, está en el tiempo de los jueces esta historia. Tiene solo 4 capítulos. Y bueno, por lo menos tiene un final feliz, eso es lo lindo. Nos habla de redención. Ruth era moabita, no era hebrea, no era judía, y ella decidió seguir al Dios de su suegra y seguir a su suegra, venir a la tierra de su suegra. Esto está en el capítulo 1, porque es muy cortito el libro, pero también tenía Noemí otra nuera que se llamaba Orfa. Y esta nuera siguió su destino, siguió en Moab. ¿Y saben qué? Se creen que las dos eran de linaje real, eran princesas en Moab. Pero la decisión de cada una cambió sus destinos, tal como te pasa a vos y me pasa a mí. De la descendencia de Ruth viene el rey David y luego, en la genealogía, el Mesías. De la descendencia de Orfa, según los estudios, dice que descendieron gigantes que se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué tal? Así que Ruth fue redimida por Booz, que era un pariente, era la costumbre judía, no lo vamos a hablar ahora por el tiempo, pero nosotros somos redimidos por Jesús, somos su familia. Entonces, esta es la similitud que hay con nosotros y lo que pasó en esta historia. Así que cerramos este libro también, vamos a 2000, pero está bueno igual. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, tenemos personajes destacados como Ana, Samuel, Elí, Saúl y David. Ana, una mujer estéril que pidió un hijo, se lo pidió a Dios con dolor de corazón y con muchas lágrimas. Y bueno, ahí está el sacerdote Elí, que era un sacerdote adormecido, sin discernimiento, y que le dice a la mujer: estás ebria, digiere tu vino, la maltrata. Pero bueno, ella creyó y tuvo un hijo, Samuel que cuando nace, crece, ella lo consagra a Dios, lo lleva al templo, ese hijo que tanto deseaba lo consagra a Dios. Crece Samuel en el templo y oye el llamado de Dios y responde a Dios. Esto está en el capítulo 3. Y bueno, llegó a ser juez, también sacerdote, también profeta, o sea, 3 oficios para este varón consagrado. Y los primeros 7 capítulos de este libro nos cuentan el deterioro espiritual de Israel. Realmente era un tiempo bastante difícil. Cada cual hacía como bien le parecía, dice, como ya leímos. Ahora,
los hijos de Elí, en un momento, que eran los primeros, que hacían como bien le parecía, se llevan el arca a la batalla, el arca del pacto. ¿Y saben qué? El arca fue capturada. Esto está en el capítulo 4 y 5. Cuando vuelven y le avisan a Elí, Elí estaba sentado afuera esperando ver la noticia de la batalla, le da, a Elí le causa una emoción tan fuerte que se cae hacia atrás, se desnuca, muere. No solamente esto, fue una conmoción. La nuera de Elí, que estaba embarazada, da luz antes de tiempo y en medio de todo esto le pone un nombre a su hijo, Icabod, que significa la gloria desaparecida. Bueno, en realidad, sin el arca del pacto, esto era igual a un desastre nacional, era tremendo lo que estaba pasando. Y bueno, el pueblo más adelante pide un rey, sabemos que ese rey fue Saúl, sabemos toda la historia, estaríamos en el capítulo 8, pero ¿sabes qué? Si Saúl, para mí hubiera tenido éxito, si él hubiera tenido un corazón más humilde y hubiera puesto a Dios en el centro, porque todos nos podemos equivocar, todos podemos errar, si es que no ponemos a Jesús en el centro de nuestras vidas, ahí bien cerquita. Saúl quería la aprobación de los hombres, quería tener fama, éxito sin arrepentimiento. Y esto es imposible, esto no se va a conseguir nunca, al menos el éxito delante de Dios. Bien, la historia de David es muy conocida, creo que es la que más sabemos todos y por ahí nos gusta un poquito más. Pero quiero decirte que cuando Samuel unge a David, entre 8 hermanos, el más chico, como sabemos, ¿sabes qué? Samuel lo unge, pero Saúl sigue siendo rey y por muchos años más. David no asciende al trono ahí inmediatamente, dice, bueno, yo soy el rey porque me ungió el profeta. Y esto es bueno para reflexionar, porque te digo, todo tiene una enseñanza para nosotros. Hay personas que dicen, no, yo tengo mucho talento, muchos dones, a mí no me valoran, a mí no me dejan crecer, no me ven. Pero si Dios te dio algo, Dios te va a poner en el lugar correcto, en el tiempo indicado por Dios. Esto no quiere decir que a veces no tengas que tomar decisiones, pero nunca tomes decisiones de promocionarte vos mismo, porque David tampoco lo hizo y fue una buena enseñanza. Ahora, tenemos a Goliat y David, la batalla de ellos que se enseña en la escuelita, que se predica, capítulo 17 estaríamos. Ahora, esto a mí, ¿sabes qué me enseña? Que los enemigos nos promueven, que no hay un David, sino hay un Goliat. A veces cuando alguien se nos levanta, tenemos un enemigo, nos preocupamos demasiado, no debería ser así. El Salmo 23 al final dice que el Señor adereza mesas delante de mis angustiadores. O sea, cuando alguien me hace la vida imposible, Dios me prepara el mejor manjar. Y realmente los enemigos nos promueven. Veámoslo así y nos va a ayudar. ¿Por qué las 5 piedras? Bueno, alguien dice que David tenía mala puntería. No es así. Lo que pasa es que según la historia, no era que si le erro con una le pego con la otra. Goliat tenía 4 hermanos, entonces él dijo, con una mato a Goliat y si se me viene el otro, los mato a todos. Tenía esa seguridad y esa plenitud de creerle a Dios, porque él fue a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿sí? Bien, así que tampoco lo mató la piedra, ojo, solamente lo atontó, lo desmayó y después con la misma espada de Goliat, David termina su tarea. ¿Y saben qué? Hay un pasaje en 1 Samuel 21:9, que no lo vamos a leer, pero dice que en un momento David buscaba una espada y va al templo y le dicen, mirá, la única que hay acá es la espada de David, de Goliat. Y él le dice, ninguna como esa. Claro que sí, con esa había tenido la primera y gran victoria de su vida. Así que bueno, que esto también nos ayuda a nosotros a confiar que como en el comienzo tuvimos victoria, lo vamos a seguir teniendo. Bien, vienen los celos de Saúl, desata la persecución sobre David, que todos la sabemos y que ahí hay muchos salmos escritos, por eso sobre estos libros, muchos salmos donde David clama que sus enemigos, que Dios lo libre.
muchos de ellos es Saúl persiguiéndolo, sentía la respiración de Saúl detrás de él porque no lo dejaba y lo perseguía y lo perseguía. Pero lo bueno de esto es que David, fue leal, fue fiel, perdonó la vida del rey más de una vez, teniéndolo en sus manos. Él respetó la unción, no se aprovechó de la situación para escalar. Esto nos deja otra enseñanza. No nos daría el tiempo para hablar sobre esto, sobre Jonatán, el amigo de David, que tampoco vamos a tener tiempo ahora. También Saúl y la divina de Endor, que esto ya está en el capítulo 28 y que es una triste decisión. Esto hay personas que dicen, no, pero realmente se le apareció Samuel a Saúl, porque no. La Biblia dice que no tenemos que invocar a divinos, ni espiritistas, ni nada. Nuestro corazón tiene que estar en Dios, y recuerden que esta divina misma dice que por orden de Dios ella había sido expulsada del pueblo. Así que bueno, las enseñanzas que nos dejan este libro es, para mí, obediencia versus desobediencia, y eso es consecuencia, resultado. Eso nos tiene que animar a nosotros a tener buenos resultados. Vamos con Segunda de Samuel. Primera y Segunda de Samuel eran un solo libro. Los traductores de la Septuaginta lo separaron. Esto, bueno, lo dijo Alberto también en la materia anterior, y simplemente es una acotación. Con la muerte de Saúl, ahí sí, recién David sube al trono, pero no sobre todo Israel, sino sobre Hebrón. Y 7 años se queda reinando sobre Hebrón hasta que todo Israel lo proclama rey. O sea que esperó el tiempo de Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. No nos apuremos por más promesas que tengamos. Bien, David convierte a Jerusalén en la capital del reino, trae una mejora, trae el arca del pacto, hace cosas muy lindas por su nación, y pasaron muchas cosas que no nos daría el tiempo hoy para hablarlas, pero bueno, David unificó la nación, y Dios le promete que de su descendencia va a venir el Mesías. Esta es una gran promesa, y es algo que creo que el corazón de David tenía una gran esperanza en esto. Iba a venir Jesús en su reino inconmovible. Jesús, el Rey de Reyes, iba a venir de la descendencia de David. Así que esto lo podemos ver en todos estos libros. También tenemos el pecado de David con Betsabé, tenemos al profeta Natán, tenemos la rebelión de Absalón, el hijo del rey, o sea, de David, que es muy triste. Hay historias muy tristes acá, el censo trágico de David, todo lo que pasó, la plaga, la muerte, cosas que por ahí nos llevaría mucho tiempo poder explicarlas, entenderlas. Pero, ¿sabes qué? También hay un detalle en este libro que para mí resulta interesante. En el capítulo 22 está el Salmo 18, lo encontrás exactamente al Salmo 18 escrito ahí. Entonces esto confirma lo que te digo, que estos salmos estaban justamente en este tiempo, los estaba escribiendo David también. Bien, el libro completo en realidad se está refiriendo al reinado de David, cuenta sobre sus guerreros valientes y sus proezas, que es algo también muy apasionante, pero bueno, también sabemos que David se equivocó, que cometió errores, que se arrepintió, porque de eso se trata. Cuando nosotros nos podemos arrepentir, tenemos un abogado y tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia. Pero en ese tiempo también Dios perdonaba el corazón contrito y humillado. Ahora, todos podemos errar, todos nos podemos equivocar, pero no podemos seguir como si nada. De eso se trata de reconocer, se trata de entender que si en alguna curva nos equivocamos en el camino, volver y reconocer. El Padre Nuestro dice, no me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal. Y yo creo que este es un versículo muy importante, porque cuando digo líbrame del mal y no me dejes caer, ¿en qué? En todo lo que Satanás me prepare, no, en lo que a mí me hace caer, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me atrae y que no es bueno. Entonces, oren específicamente, porque tiene poder la oración cuando vos le podés decir, líbrame del enojo y no me dejes caer. Ya cambia, porque vos te estás conociendo.
y estás orando con sabiduría, ¿sí? Así que el Señor nos ayude y podamos nosotros escribir una buena historia también en el libro de las memorias de Dios. Primera de Reyes, se trata sobre la ancianidad de David, la rebelión de su hijo Adonías, que quiere usurpar el trono también, se repite una historia, pero ya David está muy anciano, así que Salomón es coronado rey, ahí es donde Israel experimenta una transformación tremenda en lo político, económico, se convierte en una potencia militar, todo de mano de Salomón. Es la edad de oro, ¿sí? Todos sabemos la riqueza, la fama, el poder y la sabiduría de Salomón. Venían desde lejos para escucharlo hablar. Y así estaba la nación, muy rica, muy bendecida. Salomón edifica el templo y lo consagra. Esto es todo un acontecimiento. Ofrece miles de sacrificios, una fiesta tremenda. Ahí en el capítulo 6 al 8 está todo explicado, todo lo que se hace en la gloria de Dios. Pero bueno, también vemos en el capítulo 11 la vida de Salomón, sus dificultades, su apostasía y su muerte. Ay, la división del reino. Viene Joroboam por el reino del norte, que es Israel, por el sur está Roboam, que es Judá, el reino del sur. Pasaron muchas cosas, pasaron muchos reyes, algunos buenos, otros malos. En realidad el reino del norte no tuvo ni siquiera un rey bueno, pero el reino del sur sí, tuvo varios reyes buenos. Esto es lo que más o menos está contando el libro. El profeta Elías y su ministerio, capítulo 17, bueno, la viuda de Sarepta, saben del pan, del aceite. También tenemos a Acab y a Jezabel con sus profetas, 3 años de sequía, confrontados con Elías, capítulo 18. Bueno, todos saben cómo sucedió y lo que pasó con Elías, que huye, que el ángel lo alimenta, que pasa al desierto, luego los cuervos lo alimentan. Pero también este libro habla del llamado de Eliseo y termina prácticamente con Acab y la viña de Nabot, capítulo 21, que es una historia muy triste, mostrando la perversidad del rey. Bueno, y continuando con Segunda de Reyes, a los reyes tanto del norte como del sur, Dios les envió profetas tras profetas para que los oyeran, para que obedecieran, para que se arrepintieran, pero el pueblo estaba cada vez más alejado. Y quiero leerte estos versículos porque realmente a mí me conmueve el corazón. Capítulo 17 dice en el verso 14 al 17, mas el pueblo, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que Él les había hecho con sus padres, y los testimonios que Él había prescripto a ellos, y siguieron la vanidad, y se volvieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a los ejércitos de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijas y a sus hijos por fuego y se dieron a las adivinaciones y a los agoreros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y esto continúa y continúa llamándolos Dios al arrepentimiento. No era poca cosa, no es un Dios malo el que después vemos que los mandó cautivos, que les permitió ir cautivos. Ellos mismos granjearon, se ocuparon, trabajaron para que esto suceda. Hicieron todo lo que no debían hacer. Y esto también es una enseñanza para nosotros, para que nosotros cuidemos de guardar lo que Dios nos está pidiendo, ¿sí? Bien, ambos reinos fueron llevados cautivos. El reino del norte se fue a Siria aproximadamente en el año 720 a.C. El reino del sur fue llevado a Babilonia en el año 586 a.C. aproximadamente. Hay una diferencia de 130 a 134 años entre los dos. Primero se va al reino del norte y después al reino del sur.
Así que vemos que de la línea de David fue preservada siempre. ¿Por qué? Porque era de la genealogía donde vendría el Mesías. Y esto es para pensar todo lo que sucedió, todo lo que pasó. Y también algo importante, mirá, fíjate, Moisés dejó a su sucesor, que fue Josué. Josué no dejó a nadie. David dejó a Salomón. Salomón no dejó a nadie, al contrario, se dividió el reino. Elías dejó a Eliseo, pero Eliseo, si vemos la historia, no dejó a nadie. Se llevó la unción a la tumba, porque cuando pasan y se cae un muerto, resucita, porque la unción estaba ahí, cuando Elías sí se la había dejado a él. Y así hay muchos más. Pero Jesús preparó a 12, nos dejó a 11, luego a 12, con el apóstol Pablo, que trastornaron el mundo, que llegó el Evangelio hasta nosotros. Nosotros hoy, ¿cómo estamos? ¿Estamos dejando a alguien que nos secunde, a alguien que lleve adelante la visión que tenemos? Claro, ese es nuestro trabajo y lo tenemos que hacer para que de esta manera Dios sea glorificado, ¿sí? Bueno, vamos a Primeras de Crónicas, no sé cómo vamos con el tiempo, pero bueno, es un complemento a la historia de los reyes. Es Primera de Crónicas, bueno, gira en torno al rey David, aparecen largas genealogías, nombre tras nombre, que aunque son aburridas las tenés que leer igual, porque bueno, aquellos que están buscando un nombre de bebé, puede ser que encuentren un lindo nombre ahí, pero yo te aseguro que los leí igual porque me interesa tenerlo en cuenta. Y los judíos, por supuesto, para ellos es algo importantísimo. Bien, son necesarias estas genealogías para nombrar, que realmente corroborar que el Mesías viene de este linaje, del linaje de David. Y hay algunas perlitas por ahí que son imperdibles, como por ejemplo la oración de Jabes en el capítulo 4, verso 10, no la vamos a ver ahora, pero yo te recomiendo que la leas, tiene hasta una similitud con el Padre Nuestro, es hermosa, es una oración que la podemos hacer en este tiempo. Así que bueno, David no pudo construir el templo, esto lo sabemos, pero dejó todos los materiales acopiados para que su hijo Salomón lo hiciera. Le dejó las instrucciones, el plano. Y entonces esto a mí me da a entender que David no solamente fue un salmista, ese dulce cantor de Israel, como dicen las Escrituras, sino que también fue un matemático, porque tenía que sacar muchas cuentas para dejar todo preparado. Un arquitecto, también fue rey. ¿Sí? Fue un profeta. ¿Por qué? Mira, el Salmo 22 describe, pero en exactitud, la crucifixión de Jesús y fue escrita por él, así que también tuvo su don profético. Pero sobre todo David fue hombre sujeto a errores, hombre que se equivocó y se arrepintió de sus pecados, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y de su linaje venía y vino el Mesías, y esto es una muy buena noticia porque la palabra se cumple y Dios es absoluto y no tiene fallas. Así que vamos a Segunda de Crónicas. Primera y Segunda de Crónicas corren paralelas, sí, ya sabemos, aunque no narran todos los hechos así sucedidos porque hay cosas que se omiten, pero van juntitas y nos ayudan a comprender la historia. Nos arrojan luz porque son eventos paralelos y acontecimientos paralelos, así que lo que no dice uno lo dice el otro. Este libro abarca desde la muerte de David hasta el decreto de Ciro el Grande, ¿sí? Quien pone en libertad luego a Judá de Babilonia. Y fíjate que Daniel fue un ministro de la corte del rey de Ciro, ¿sí? de Ciro. Y digo yo, que Daniel le habrá hablado, le habrá contado, porque ¿cómo no hacerlo? Fíjate, que le diga, mira, rey o Ciro, su majestad, no sé cómo le diría, hay profecías que hablan de vos hace 150 años atrás, yo te las quiero leer. Me imagino leyéndole Isaías 44, 28 y le dice, Jehová dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decirle a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. ¡Wow! ¿Cómo no va a tener el rey esa disposición de hacer lo que hizo? Y Isaías 45:1, dice, así dice Jehová de su ungido, a Ciro, ¡wow!
al cual tomé por la mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Dios estaba en el asunto, ¿sí? La palabra de Dios es perfecta. Así que también Daniel en ese tiempo consulta las profecías, mira lo que dice Daniel 9, la parte, verso 2 y 3, la parte última del verso 2, porque no lo quiero hacer largo. Dice Daniel: yo miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años, en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Y dice que empieza a pedir perdón por los pecados del pueblo, porque ya el tiempo era cumplido. Así que el cautiverio dura 70 años y ellos regresarían. El profeta Jeremías dice en 29:10, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque él lo profetizó ahí en Jerusalén, entonces en este lugar. Y así fue, porque esto es lo maravilloso de las Escrituras, que se cumplen y con exactitud, porque Dios es un Dios perfecto, ese es nuestro Dios. Bien, este libro se muestra en este libro la edificación del templo, que lleva 7 años, le lleva a Salomón, cuando termina su obra. También capítulos 6 y 7 cuentan la consagración del templo, la gran gloria, lo que sucedió. Tristemente se repite gran gloria y gran ruina, porque este es el templo que para este tiempo estaba destruido y desolado. Todo porque no escucharon la voz de Dios, porque no obedecieron, y nosotros tenemos que prestar mucha atención a esta parte de la historia. Bien, quiero aclararles algo. En la página 37 de las notas, ustedes van a tener una foto de la mezquita de Omar y cuándo fue construida. Bueno, en realidad siempre se entiende que para el regreso de Jesús, que venga a buscar a su iglesia, tiene que empezar a construirse el tercer templo. Y esto es cierto, esto es real, pero está la mezquita, es lo que decimos en las notas y lo que se dijo por muchos años. Bueno, quiero contarles algo que escuché hace poquito por arquitectos que están justamente en Israel y que están transmitiendo. Dicen que midiendo por catastro, por todo lo que se hace cuando un arquitecto sabe hacerlo, dice que esta mezquita no está construida precisamente en el lugar del templo, está como en el patio, o sea que se podría construir el templo sin sacar la mezquita. Mira, yo no sé si esta información es fidedigna, yo deseo que sí, porque esto nos acelera el regreso del Señor, que en cualquier momento se pueda empezar a construir el templo sin sacar la mezquita, que sería el problema que tendríamos hoy. Así que nada impediría que se cumpla si realmente las medidas serían de esta manera. Entonces esto que sería Maranata, que Cristo viene, que ya pronto, está más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Y es una información que yo escuché, no puedo decir ciertamente que es así, realmente deseo que sea así. Bien, y para cerrar este libro, vemos que no se ocupa de los reyes del norte, solamente de los reyes del sur, y también sabemos que es porque la descendencia de David era del reino del sur, y de la descendencia de David se esperaba al Mesías, por eso Dios lo tuvo tan en cuenta. Y aunque hubo reyes malos sobre el reino del sur, vamos a ver los más destacados que fueron buenos. Fue el rey Asa, el rey Josafat, el rey Joás, el rey Ezequías y el rey Josías. Ellos trajeron avivamiento espiritual a la nación y renovación en su tiempo. Bien, cerramos este libro, vamos a Esdras. Esdras tiene una unidad con Segunda de Crónicas que terminamos de ver, porque Esdras es notable que los últimos versículos de Segunda de Crónicas son los mismos versículos que tiene el libro de Esdras al principio, ¿sí? Es una continuación.
Y dice que Dios despertó el espíritu del rey Ciro, como ya lo vimos. Yo creo que ahí anduvo Daniel, como les decía. La cosa es que despertó el espíritu del rey Ciro y esto trajo un mover. Yo creo que Esdras quería que quede claro que Dios cumplía las promesas y se cumplían las profecías, porque lo que Dios le prometió a su pueblo siempre se cumplió. ¿Cuál era la promesa? Volver a su patria, ser libres de la esclavitud. Y Esdras, que miren, Esdras era del linaje sacerdotal, era descendiente del sacerdote Hilcías, quien encontró una copia de la ley en el templo durante el reinado de Josías, y él estaba perdida la ley, no se acordaban, hacían como bien les parecía, pero cuando Hilcías, este sumo sacerdote, encuentra ese libro, se lo lleva al rey Josías, y ahí trae un gran avivamiento, que esto está contado en Segunda de Reyes 22 y también en Segunda de Crónicas. Así que Esdras era de este linaje. Ahora Esdras va a traer también un despertar y un avivamiento sobre el pueblo de Dios, porque justamente era un hombre consagrado. Y aunque no tenían templo en Babilonia, él no podía oficiar como un sacerdote, igual él estudiaba las escrituras y se encargó de enseñar, porque él era un escriba, era un maestro de la ley. Así que organizó las sinagogas, fundó el orden de los escribas. Y el libro de Esdras y de Nehemías también son un solo libro. Bueno, en realidad toda la Biblia era un solo libro hasta que se separó, pero estos libros, a diferencia, los dividieron para entenderlos mejor, pero para mayor comprensión tenés que leer los dos, porque si lees uno solo te queda incompleto, así que hay que leer los dos. Bien, como ya vimos se cumple la profecía de Jeremías 29:10, y el pueblo cuando Jeremías dice que son 70 años, quiero aclarar, no solo se pervirtió en todo lo que leímos, que era trágico y terrible, sino también no obedeció un mandato que Dios les había dejado por allá en Levíticos capítulo 25. Ellos cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra un año. Y entonces, ¿qué pasa? No vamos a tener para comer, ¿qué vamos a hacer? Dios le dijo, no, ese año la tierra te va a producir sola, te va a alcanzar para vos, para tu gente, para tus esclavos, para tus animales, para los extranjeros. Pero ellos no creyeron y no dejaron descansar la tierra. Cuando se cuentan los años desde ese entonces, créeme que da justamente 70 años. Así que Dios tiene en cuenta los mínimos detalles. Claro que sí, es el Dios que cuenta cada cabello que se cae de nuestra cabeza. Bien, los profetas que oficiaron ahí el regreso y durante la inserción de los judíos fueron Ageo y Zacarías, como ya le dije. Malaquías, por el contrario, fue en el último tiempo, antes del tiempo de intertestamento, como se conoce, que son los 400 años de silencio, así que ya no nos quedan más profetas ahí. Y al regresar, lo primero que hacen cuando van regresando a su tierra, reconstruir el altar, la adoración y ofrecer sacrificios conforme la ley de Moisés. Claro, porque Esdras era un sacerdote. Así que llenaron los cimientos del templo también, que esto fue con Zorobabel. Y dice que fueron tantos sentimientos encontrados que quiero leer este pasaje porque es llamativo. En el capítulo 3, del 11 al 13, dice solamente el 13, dice, y no se podía distinguir del pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oían los ruidos hasta lejos, desde lejos. O sea, uno lloraba, el otro reía, el otro daba gritos de júbilo. Claro, había gente joven que venía y se alegraba porque iba a estar en esta tierra prometida, pero estaban aquellos que habían salido y decían, ve, nosotros desobedecimos, el templo está en ruinas, culpa nuestra. Entonces lloraban de tristeza por todo lo que había pasado y habían hecho. Pero fue un acontecimiento que realmente es muy llamativo. Así que bueno, este templo fue reconocido en la historia como el templo de Zorobabel porque él trabajó desde los cimientos. Este templo no tenía el esplendor del templo de Salomón porque faltaban muchas cosas que se habían perdido del templo.
Pero más tarde Herodes lo hermosea, lo deja muy lindo, y es el mismo templo donde Jesús, cuando está en esta tierra, estuvo en ese templo. ¿Se acuerdan que los discípulos le dijeron, Maestro, mirá, allá por el capítulo 24 de San Mateo, dice, mirá, qué hermoso templo, mirá qué belleza? Y el Señor Jesús lo mira y dice, les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Y esto era otra vez, sí, otra vez. Y se cumplió 70 años después, el hijo del emperador Vespasiano, que se llamaba Tito, vino y destruyó todo. Y la gente, buscando tesoros que se escondían justamente entre las piedras, escarbó y sacó piedra sobre piedra para ver si había algo escondido. O sea que se cumplió la profecía tal como el Señor Jesús lo dijo en ese momento. Así que bueno, cerramos este libro. Vamos a Nehemías rápidamente, un líder excepcional. Daría para hablar todo el tiempo de él y de todos, ¿no? Pero bajo el reinado de Artajerjes obtiene el permiso para viajar y reedificar los muros. Fíjense que el rey, que lo ve triste, que bueno, que tiene toda una historia muy tierna ahí, le da permiso, le da custodia, le da guardias, le da escolta, le da salvoconducto, llévate la madera del bosque que necesites y todo lo que le pide. Pero aún así, Nehemías dice en su breve oración, en el verso 8b del capítulo 2, dice, y me concedió el rey todo, me lo concedió según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él sabía que más allá del rey, esto venía de parte de Dios y tuvo todos los favores para viajar, que era difícil en ese tiempo porque tenía que pasar por muchos lugares. O sea, más difícil que ahora que estamos en pandemia, que por ahí precisás permisos. Bueno, él también los necesitaba y consiguió todo. Bien. Reconstruye las murallas, son 12 puertas de Jerusalén. Yo en la nota puse 10, porque hay algunas que tienen como el mismo nombre. Por ejemplo, la puerta de las aguas, la puerta del manantial. Pero yo se las voy a leer rapidito a las 12, por si alguien las quiere tener. La puerta de las ovejas, puerta del pescado, puerta vieja o antigua, puerta del valle, puerta del muladar, puerta de la fuente, puerta de las aguas, puerta de los caballos, puerta oriental, puerta de Efraín, puerta de la cárcel y puerta del juicio. Estas son las 12 puertas que restauró Nehemías. Un excelente trabajo, un equipo formidable, todos trabajando juntos. Obviamente la oposición se levantó porque siempre va a estar. Y si queremos nosotros reconstruir las puertas de nuestra vida, dadlo por hecho que se van a levantar también, porque va a querer bajar la moral, apagar la fe, que dudemos, porque esta es una similitud con nuestra vida, ¿sí? Así que para cerrar las puertas del enemigo, para que no entre, miren, nosotros en Sanidad Interior manejamos las puertas de la herencia, de la herida, del pecado y del ocultismo como mínimo. Bueno, Jerusalén tenía 12, pero realmente nos ayuda a nosotros a no dejar nada abierto en nuestra vida para que el enemigo entre. Eso fue el trabajo de Nehemías, cerrar las puertas de la ciudad, repararlas. Bien, estos enemigos que eran Sanbalat, Tobías y Gesén o Gesmú, que era el árabe, están ahí en el capítulo 6, pero nada pudieron hacer, no pudieron detener la obra de Dios, sino que Nehemías con la gente, con el pueblo, en tiempo récord, terminaron de reconstruir las murallas, las puertas en 52 días, menos de 2 meses. Así que esto nos muestra que cuando la mano de Dios está, todo va a estar bien. Nehemías, Esdras, Nehemías y Zorobabel, un gran equipo. Y por último, para terminar, nos queda Esther. Esther es un nombre persa que significa estrella. En realidad el nombre hebreo era Adasa y Adasa significa mirto, que sería lleva frutos o lleva flores, que produce flores o frutos, pero bueno, a ella la conocían como Esther. El libro de Esther fue muy cuestionado por el canon porque no aparece la palabra Dios, pero créeme que en todos los hechos está Dios presente. Fue escrito durante el cautiverio, o sea, se puede ubicar en los acontecimientos entre el libro de Esdras y de Nehemías. Ahí está el suceso de la historia de Esther. Sí, el lugar geográfico, Susa, el rey de turno era Asuero y la reina Basti.
Esther era judía, no tenía padres, fue criada por su primo Mardoqueo, aunque algunos dicen que era el tío, pero en realidad era su primo. Y es una tierna historia que, bueno, ven mis nietos, ahí hay dibujitos, que se lo pueden preguntar a ellos si no lo vieron, pero léanlo, todos la conocemos. Así que vamos a hacer un breve pantallazo para terminar. Y hubo un problema matrimonial ahí en el reino, el rey busca una nueva reina, se hace un casting, así que ahí está Mardoqueo que anima a Esther a que vaya a participar. Esther va, sale favorecida, no solamente por su belleza, porque era muy bonita, sino porque Dios la promueve con un fin. Así que hay una búsqueda, hay un clamor, hay un ayuno, ella llegó al reino y con esta búsqueda ella puede librar al pueblo judío del exterminio. ¿Por qué? Porque Dios la usó a ella para salvar y para intervenir en medio de estos sucesos. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar, porque miren, a ver, Dios tiene planes siempre con nosotros, pero también se levanta el enemigo. En este caso era Amán, que era el primer ministro del rey, y él hace de todo para destruir, pero Dios se glorifica. Era un hombre tan perverso que en nuestro lenguaje necesitaría liberación y no sé si se podía con él. Pero los planes que a él le parecen efectivos, Dios los da vuelta y este tal Amán recibe sobre él todo lo que él había planeado sobre Mardoqueo. Si ustedes no lo leyeron, léanlo, porque esto es un libro que parece, no, esto no puede ser que suceda así. Es tremendo. Bueno, la conclusión es que Esther nació con un propósito. ¿Cuál era? Era ser reina. ¿Para qué ser reina? Para preservar al pueblo de Dios. Y así fue. Ahora, nosotros, cada uno de nosotros, nacemos con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál crees vos que puede ser? Bueno, varios, muchos. Pero hay un propósito principal para nosotros y es establecer el reino de Dios acá en la tierra, es preparar el camino para el regreso del Rey de Reyes, del Señor Jesucristo con su reino inconmovible. Él va a venir y nosotros tenemos que preparar ese camino. Ese es el propósito para nosotros, ¿sí? Tenemos todo para hacerlo, tenemos todo para salir victoriosos y preparar el camino del Señor. Yo te animo a que tengamos en cuenta solamente, volviendo hacia atrás, que lo que puede truncar esto es la desobediencia. Que el Señor nos ayude a ser obedientes y que podamos decir, Maranata, Cristo viene por nosotros y nosotros vamos a cumplir el propósito que Él nos ha asignado, con el cual nos ha llamado para la gloria de su nombre, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos. Yo te agradezco mucho por acompañarme en este viaje por los libros históricos del Antiguo Testamento. Sé que quedó muchísimo por decir, pero esto nos anima a seguir leyendo, a seguir estudiando y a seguir disfrutando de la historia de la Biblia. Así que muchas gracias por ser parte del Seminario Teológico ULAP. Y bueno, ¿qué puedo decirte? Gracias por estar, por compartir conmigo y que Dios te bendiga mucho.